Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un video de física donde vamos a estar resolviendo el problema 1.35 del texto de Szymanski. Lo que nos indica este ejercicio es que nosotros vamos a manejar estos cuatro vectores, un vector A de desplazamiento, B, C y D con las orientaciones que ya se pueden llegar a visualizar en la figura. Lo que nos pide el problema es que nosotros calculemos cuáles van a ser los valores de las componentes de estos cuatro vectores en cada una de las direcciones, es decir, en la dirección X y en la dirección Y. Vamos a comenzar entonces analizando nuestro primer vector. En el caso del primer vector vamos a tomar en cuenta las dos componentes, que sería una componente A de X y una componente A de Y. Sin embargo, si nosotros revisamos nuestro esquema, al intentar descomponer este vector en ambas direcciones, podemos notar que este vector se encuentra total y exclusivamente a lo largo de nuestro eje Y. Entonces rápidamente nosotros podemos indicar que en el eje X vean que no existe nada para poder proyectar ni hacia el lado positivo ni hacia el lado negativo. Por tanto, su componente en el eje X será de 0. Pero en el eje Y tenemos la magnitud total de este vector, que sería de 8 metros apuntando hacia abajo. Es por esa razón que yo voy a poner que la componente de nuestro vector A en el eje Y será de menos 8. Podemos continuar con nuestro vector B, en el cual vamos a obtener cada una de sus correspondientes componentes. Vamos a proyectar una línea vertical y vamos a proyectar una línea horizontal. En esas proyecciones que nosotros acabamos de hacer hay que tomar en cuenta que aquí estamos manejando un ángulo recto. Por otro lado también sabemos que esta distancia de aquí, esa longitud, va a ser simplemente la componente de nuestro vector B a lo largo de nuestro eje X. Y que esta otra componente, esa de aquí, llegaría a ser la componente vertical de nuestro vector B, es decir, B de Y. Para poder determinar las magnitudes de BX y B de Y, simplemente tenemos que analizar uno de los triángulos rectángulos que se generan. Por ejemplo, yo puedo considerar ese triángulo rectángulo de acá. Tomando en cuenta que este ángulo es un ángulo de 30 grados, podríamos indicar que el cateto adyacente a este ángulo de 30 sería este lado de acá y el cateto opuesto sería este lado de acá. Es de esta manera que nosotros podemos calcular entonces, por ejemplo, que la componente B en nuestro eje X, primero que nada se encuentra apuntando hacia el costado de la derecha, es decir, hacia el lado positivo. Vamos a indicar más y su magnitud va a ser la magnitud de todo nuestro vector, en este caso 15, multiplicado por el seno de nuestro ángulo de 30 grados, seno de 30 grados. Por otro lado también podemos analizar el vector B en el eje Y, que en este caso, vean, la componente se encuentra apuntando hacia arriba en nuestro eje Y, por tanto tendría un signo positivo, más 15, y en este caso este cateto de aquí es el cateto adyacente a nuestro ángulo de 30, por tanto nosotros tenemos que multiplicar por el coseno de 30. Al introducir esos valores en nuestra calculadora podríamos encontrar que B de X será igual a 7.5 y que la componente del vector B en el eje Y será de más 13. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente vector, el vector C. De igual manera vamos a trazar primeramente cuáles van a ser sus componentes en cada uno de los ejes. Voy a trazar una proyección horizontal y una proyección vertical. Es de esa manera que yo podré notar este vector de acá sería nuestra componente C en el eje y aquí también tendríamos una componente que va a ser C en nuestro eje X. En este esquema nosotros podríamos revisar que este vector, el vector CX, es simplemente el cateto adyacente a nuestro ángulo de 25 grados y que este otro cateto, C de Y, llegaría a ser el cateto opuesto al ángulo de 25 grados. Es por esa razón que yo puedo indicar que en este caso C de X va a ser nuestra magnitud total del vector de 12 multiplicado por el coseno de 25 grados. La observación en este caso es que esta componente horizontal se encuentra yendo hacia el costado de la izquierda, por tanto vendrá acompañada con un signo negativo. Luego también en cuanto a nuestro eje Y, yo tendría nuestra magnitud total del vector de 12, en este caso multiplicado por el seno de 25. Vamos a poner aquí seno de 25, notando una vez más que este vector se va generando hacia abajo, por tanto tiene que ir con un signo negativo. Hemos encontrado entonces los valores Cx y Cy, las componentes del vector C en las dos direcciones, con valores de menos 10.87 y de menos 5.07. Para finalizar, nosotros vamos a tomar en cuenta el último vector, nuestro vector D. El análisis el mismo, vamos a generar
nuestra proyección de este vector a lo largo de nuestro eje X y a lo largo de nuestro eje Y. Al generar esto, entonces yo estaría generando sus dos componentes. Por ejemplo, acá yo tendría la componente en el eje Y de y en esta otra componente yo tendría la componente en nuestro eje X de X. Entonces los valores de estas dos componentes se encontrarían dados por esas expresiones. Yo diría que la componente horizontal de X, esta magnitud de acá, sería simplemente la magnitud de 10 multiplicado por el seno de este ángulo, por el seno de 53. En este caso 10 seno de 53. En este caso noten que va apuntando hacia el costado de la izquierda, por tanto el signo que tiene que acompañar es un signo negativo. En cuanto a nuestro eje Y, el eje Y va a generarse por la multiplicación de la magnitud de 10 por el coseno, al ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces tenemos 10 por el coseno de 53. Noten que para esta ocasión la fuerza de Y se encuentra apuntando hacia arriba, que es el signo positivo. Es de esta manera que nosotros encontramos los componentes de X con un valor de menos 7.98 y la componente vertical de Y de 6.01 metros apuntando hacia arriba. Con esto hemos finalizado la resolución de este ejercicio. El siguiente problema que vamos a resolver el día de hoy será el problema 1.37 del mismo texto, donde nos indica que un cohete va ascendiendo con una fuerza de 725 newtons. Luego se genera una segunda fuerza de 513 newtons orientado a 32.4 grados con respecto de la primera fuerza. Lo que nos piden es determinar la resultante de estas dos fuerzas y la orientación que va a estar manejando esta resultante. Para comenzar con la resolución de este ejercicio, nosotros vamos a ir expresando cada uno de esos vectores en función de las componentes que lo van generando. Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo en cuanto a nuestra fuerza F1, que esta fuerza F1 tendrá una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Sin embargo, al visualizar esta fuerza F1 vemos que se genera de una manera completamente vertical, es decir, no existirán fuerzas a lo largo del eje X. Es por esa razón que su componente en el eje X será directamente de 0. Luego también voy a anotar a un costadito su componente en el eje Y. En este caso, toda la fuerza se genera en el eje Y hacia la parte superior, por tanto irá con un signo positivo más 725. Vamos a realizar un planteamiento idéntico para nuestra fuerza F2, indicando que en el caso de nuestra fuerza F2 tendríamos una descomposición por un lado de manera vertical y por otro lado de manera horizontal, generando de esta forma una fuerza F2 en el eje X y también una fuerza F2 en nuestro eje Y. En el caso de la fuerza 2 en el eje X, esta fuerza será igual a 513 multiplicado por el seno de este ángulo. Entonces vamos a anotar esto, 513 multiplicado por el seno de 32.4. La observación es que esta componente se encuentra yendo hacia la izquierda, por tanto voy a introducir un signo negativo. En cuanto a nuestro eje Y, la fuerza que vamos a ir manejando sería la fuerza total de 513 multiplicado por el coseno del ángulo que estamos manejando, coseno de 32.4, considerando también la dirección. En este caso va hacia arriba, por tanto estaríamos manejando un signo positivo. Si introducimos en la calculadora esas dos expresiones, encontraríamos, por ejemplo, que la componente en nuestro eje X sería de menos 274.87 y la componente en el eje Y de 433.14. Ahora bien, una vez que nosotros hemos logrado expresar esos dos vectores en función de sus componentes, es mucho más fácil que nosotros podamos determinar el valor de la resultante. Para encontrar la resultante, nosotros podríamos indicar que esa resultante sería simplemente igual a nuestra fuerza F1 más nuestra fuerza F2. Para esto entonces yo voy a ir considerando la suma de las componentes en el eje X y posteriormente de manera separada la suma de las componentes en nuestro eje Y. Yo diría entonces que nuestra resultante va a ser igual a, primeramente, la suma de las componentes en X. Vemos que aquí tenemos una fuerza de 0 en el eje X y también tenemos de la fuerza F2 una componente de menos 274.87. Ese sería el resultado de nuestra componente en el eje X para la resultante. En cuanto a nuestro eje Y,
tenemos 725, la componente en el eje Y de la primera fuerza, vamos a ponerle por aquí 725, y eso se tiene que sumar con la componente en el eje Y de la otra fuerza, de la fuerza F2, más 433.14. Realizando las sumas encontraríamos 0 menos 274.87 menos 274.87. 725 más 433.14 nos da un resultado de 433.14. Con esos valores entonces nosotros ya podemos darnos una idea de cuál es la orientación de la resultante. Por ejemplo, si yo trazo acá nuestros ejes cartesianos, diría lo siguiente. La componente en el eje X tiene un valor de menos 274.87. El signo negativo me indica que su componente se está generando hacia el costado de la izquierda. Digamos que por ahí. En cuanto a la componente en el eje Y, noten que tenemos un valor de 433.14. Esto es un valor positivo hacia arriba, entonces se estaría generando de esta manera. Estas dos son las dos componentes que acabamos de encontrar. La resultante en el eje X, resultante en el eje Y. Ahora bien, si nosotros consideramos acá la proyección de ambos, estaríamos encontrando cuál sería el vector resultante de la suma que acabamos de realizar. Este vector resultante. Si queremos encontrar esa magnitud, no es más que nosotros apliquemos el teorema de Pitágoras. Yo puedo indicar que la resultante R va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente Rx al cuadrado más la componente Ry elevado al cuadrado. Si reemplazamos números acá, podría decir la resultante en el eje X menos 274.87 elevado al cuadrado más nuestra resultante en el eje Y de 433.14 elevado al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Realizando el cálculo de esta expresión encontraríamos que la resultante sería de 1190.31. Ahora bien, lo siguiente que nos piden determinar es la orientación que tiene esta resultante. Esta orientación yo puedo definirla como un ángulo θ, que va a marcar justamente el ángulo entre la horizontal y nuestra resultante. Para poder determinar este ángulo θ, yo podría indicar que el ángulo θ será igual al arco tangente de este cateto, que sería el cateto opuesto, nuestra componente vertical, con un valor de 433.14, dividido entre el cateto adyacente, que en este caso sería la componente horizontal de 274.87. Es de esta manera que nosotros logramos encontrar el ángulo θ de 76.87 grados que va generando nuestra componente horizontal con la resultante. Hay que hacer notar en este punto que esta expresión es la expresión que habitualmente se va presentando en la bibliografía para el cálculo de la dirección de un vector, siendo este el arco tangente de la componente vertical sobre la componente horizontal. Sin embargo, en el ejercicio lo que nos pedían era determinar el ángulo, la dirección con respecto a la primera fuerza. La primera fuerza era la fuerza vertical, entonces simplemente nos están pidiendo este otro ángulo de aquí, el ángulo alfa, que no es otra cosa más que su complemento. Yo podría decir que este ángulo alfa será igual a 90 grados, el ángulo total que tenemos acá, menos el ángulo θ de 76.87 grados. Y es de esta manera que nosotros hemos logrado encontrar el valor de nuestro ángulo alfa de 13.35 grados, la orientación de la resultante con respecto a la primera fuerza que se iba ejerciendo sobre el cuello. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio o tema, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.